Social Money, un podcast de Social Investor. Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este podcast Social Money de Social Investor. Soy Cristina Triana y hablo desde el estudio en Madrid del Grupo Economía Digital, que es nuestro grupo editorial, cada vez más grande, por cierto, y esta vez con las correspondientes medidas de seguridad, distancia y mascarilla. Tengo la suerte que no estoy físicamente sola, que ya hace falta también un poco de contacto. Me acompaña el periodista financiero y de mercados, enrolado en finanzas.com y la revista Inversión, Raúl Poza. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de que hayas querido contar conmigo para tu espacio. Yo les cuento, le he cogido de imprevisto, estaba ahí agazapado en Bloomberg y le he dicho, mira, necesito secuestrarte para que nos des un poco de visibilidad sobre algunos él es especialista, algunos de los casos o de activismo patrio, ¿no? Luego lo vemos. Ya nos dirán nuestros invitados cómo nos ven, cómo han sido Abengoa, que es un caso aún sin resolver, o AENA el año pasado. Luego Raúl pues, nos va a contar muchas más cosas. Claro que sí. Porque la temática de este podcast es, permítanme que use un tema latino, es el quo vadis activismo o el auge del activismo, que quizás en los casos de los que hemos hablado lo más visual han sido los titulares, pero que también se construye mucho más silenciosamente en el diálogo activo, el engagement, que seguro que es una palabra que cada vez están escuchando más, que es un ruido más imperceptible, pero que tiene una capacidad de cambiar estrategias de negocio, hoy además muy ligadas a las tres áreas de la ASG si prefiere las siglas en español, como es la sostenibilidad, lo social y la gobernanza, que también es la que tiene quizás la tradición histórica más amplia. Hemos intentado contar con todos estos puntos de vista para tratar el tema. La industria de la inversión, los asesores de votos, los conocidos como proxy, los solicitor, que son los que trabajan como asesores de las empresas, entre otras cosas, para que la temporada de juntas en la que ahora ya estamos inmersos, pues salga bien para las cotizadas. Que salir bien para las cotizadas significa que los accionistas apoyen las propuestas del Consejo. Es decir, ellos tres están interrelacionados, es una red alrededor de este mundo, y si me dejan hacer la comparación así un poco a modo Oscar, les voy a presentar en el papel de representante de la industria de la inversión. Está con nosotros Rocío Jaureguizar, especialista en ESG de Pictet. Muchas gracias, Rocío. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muy bien, muchas gracias. Pictet no está elegida al azar. Es que el año pasado estuvo entre las 10 gestoras, entre las más grandes, más activas en el apoyo y las justas a propuestas medioambientales o sociales. Es decir, por tanto, más activistas en el campo de la ESG a la hora de intentar promover cambios en estas cuestiones. Y además, buena parte de aquellas propuestas de las juntas de 2020 fueron analizadas por la Red Internacional de Proxy Advisors, Expert Corporate Governance Services, de la que forma parte Corporate Asesores de Voto, y hoy está con nosotros su presidente y fundador, Juan Prieto. Bienvenido, Juan. Gracias por hacernos un hueco en esta agenda que me imagino que ahora está muy repleta de trabajo. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos. Efectivamente, estamos a tope con las juntas. Y el último, pero igual de imprescindible, ha sido un poco por el orden de presentación, para completar esta red, pues es el papel, como no, de las cotizadas. Nos acompaña Eduardo Sancho García, manager de Corporate Governance en Morrow Sodali. Gracias, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, un placer. Bueno, pues yo arranco ya, os lanzo una pregunta un poco para los tres, porque estamos en plena temporada de juntas y no sé si creéis que puede ser especialmente intensa con el boom que estamos viendo de la inversión responsable. ¿Quién es el primero en hablar? Juan, Eduardo, que estáis vosotros a tope de trabajo. ¿Cómo veis esta perspectiva? Pues si quieres empiezo yo, ¿no? Perfecto. Aunque aquí quien toma la iniciativa realmente es el inversor, ¿no? Nosotros somos asesores de ellos, ¿no? Pero sí, efectivamente, después de una temporada muy dura como fue la anterior, con la pandemia y en concreto con las juntas, el tema de las virtuales, el retraso de las juntas, decisiones importantes sobre dividendos, sobre remuneraciones, pues este año ha empezado con bastante fuerza. Tenemos ya muchas convocadas, incluso celebradas, y sí estamos viendo unas iniciativas que ya empezaron el año pasado y que este año se intensificarán
temas de más activismo, en temas de sostenibilidad, que ya podemos hablar más tarde, pero sí que prevemos más marcha este año. Eduardo, vosotros que estáis en el lado de las empresas, ¿también notáis esa inquietud, quiero decir, inquietud interesada de que efectivamente haya las juntas cada vez, y podemos hablar de esta y de las que puedan venir en el futuro, sean más movidas, haya más actividad por parte de los accionistas? Sí, esto es una tendencia que no es solo de este año, del año pasado, lleva ya mucho tiempo y cada vez es un poquito más, ha habido bastantes hitos, de hecho, que incluso lo han hecho que esto suceda así. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que las empresas españolas sometan el estado de información no financiera desde hace ya 3 años, auditado al voto de la Junta. Ya de por sí es un hecho normativo que hace que las juntas, y sobre todo en la parte ESG, estén cada vez más contestadas y tengan cada vez más interés, y sí que lo esperamos, lo vemos, y están habiendo casos. A veces de más contestación y a veces incluso que también se olvida de mayor comprensión acerca de lo que ponen los emisores, tampoco se nos olvide. Porque aquí ya sí le pregunto a Rocío, aparte de las juntas, nosotros desde la parte más del capital, evidentemente del inversor institucional, tenéis, digamos, el trabajo independientemente de voto, pero el trabajo de ese diálogo activo, del engagement con el que arrancaba un poco la presentación, que cada vez vemos que además de forma también comunicación se intenta explicar cómo lo estáis haciendo las gestoras, y en vuestro caso, bueno, pues estamos viendo que además con unos resultados. No sé si ¿cómo ves tú ese trabajo preparatorio, ¿no? La Junta es solo un hecho, pero el trabajo preparatorio de los inversores en materia SG, en materia de movimiento, ¿cómo lo enfocáis y cómo lo estáis trabajando? Desde luego, nosotros desde Pictet Asset Management, que para quien no nos conozca somos una gestora suiza y gestionamos más de 206 billones de euros a diciembre de 2020, formamos parte del grupo Pictet, que se fundó en 1805, y lanzamos nuestra primera estrategia que tenía características ASG en 1990. Es decir, que podemos decir que la responsabilidad ha estado siempre un poco en el centro de nuestra manera de pensar y de actuar, pero esa responsabilidad empieza en la gestión de nuestros propios activos como entidad. En ese sentido, en 2019 comenzamos a eliminar todo lo que son combustibles fósiles de nuestro balance sheet, y acabamos de hacerlo a lo largo de 2020, es decir, cómo gestionamos nuestros propios activos y luego se traslada a cómo gestionamos los activos de nuestros clientes, que como bien decías, una de las maneras es hacer voto. Nosotros ejercemos nuestro derecho de voto de forma sistemática, tanto para nuestras estrategias activas como pasivas, y eso va muy unido con lo que decías del engagement. Para nosotros va muy de la mano con el diálogo activo que llevamos a cabo de forma continua, tanto con compañías como también con gobiernos, de las dos cosas. Y lo hacemos de distintas formas. El diálogo activo puede partir de un equipo de gestión que tiene esta compañía en cartera y ve algún problema, o un equipo de gestión que no tiene la compañía pero que le parece interesante y ve que algo se puede mejorar. Puede partir de nuestro equipo ESG basado en Ginebra, en función de la capacidad que creen ellos que tenemos de cambiar una situación y del peso que podamos tener, ¿no? Del activismo que podamos hacer por el peso que tengamos en esa compañía. Pero también puede venir por un proveedor externo con el que colaboramos y que son muy útiles. Y finalmente también podemos hacer engagement a través de iniciativas internacionales colaborativas en las que a lo mejor nosotros como Pictet Asset Management no tenemos tanta capacidad de activismo, pero si nos unimos a una entidad más grande con varias entidades internacionales somos capaces de tener más pegada. Aquí, y lo hemos estado viendo, ¿no? Como pues hemos visto varios movimientos en los últimos meses de Net Zero también, por ejemplo, bueno, Climate Action lleva ya mucho tiempo trabajando en este sentido. Yo no sé, este auge de esa asociación o de institucionales, ¿cómo afecta desde la perspectiva también desde el trabajo de los proxy por una parte? Y también, ¿cómo de crítico, Eduardo, te lo pregunto a ti, puede ser para las empresas, evidentemente, el
aparecer en una lista de objetivos de estas asociaciones que entre todas pues pueden tener una participación significativa en el capital. Sí, es crucial y es lo que está pasando. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente con el caso que cristalizará en mayo de HSBC, ¿no? Donde una entidad del tamaño ha visto como un grupo de accionistas ha empezado a mover cuestiones de temas sobre todo medioambiental para desincentivar la inversión en combustibles fósiles y moviéndose han conseguido incluso tener el apoyo de Amundi o de Man Group, que es Amundi todo el mundo lo conocemos, Man Group también es un hedge fund muy importante. Entonces sí, son digamos, grupos que empiezan a mover cosas y que cada vez tienen son más profesionales, tienen un grado de sofisticación mayor y son perfectamente, por supuesto, conocedores de los derechos que les confiere tener acciones, más si son acciones de varios inversores y consiguen aunar un paquete de acciones tan grande como que les permita convocar juntas extraordinarias porque así se lo permite la ley o introducir puntos en el orden del día. Entonces sí que son muy importantes y cada vez tienen más eco, se hace más eco. De hecho, como decimos, hasta la propia Amundi, ¿no? Se ha añadido a este tipo de acciones, con lo cual sí es muy importante. Obviamente también hay ciertas diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en culturas anglosajonas, incluso en Holanda, este tipo de acciones tienen un eco aún mayor, pero sí no deben de ser en absoluto desestimadas ni echas de menos por parte de los emisores. Juan, asentías con la cabeza, vosotros que estáis integrados en una red europea, no sé si efectivamente veis esas diferencias un poco entre países y luego también si este propio movimiento desde el capital y de las asociaciones entre distintas gestoras también se está haciendo evolucionar los proxy. Sí, desde luego nosotros sentía porque efectivamente las compañías, los emisores cada vez están tomando más conciencia, ¿no? Porque no les queda otra y gracias a los solicitos pues se están preparando para ello, ¿no? Para que no les pille como le pasó el año pasado a ENA, por ejemplo, que vais a comentar, creo. Nosotros trabajamos con los inversores y como tú decías, Cristina, somos miembros de una alianza de proxy advisors europeos que son bastante conscientes y bastante activos en este aspecto, ¿no? Otra cosa son los españoles que todavía no lo son realmente, ¿no? Los inversores institucionales españoles, las gestoras, las compañías de seguros están empezando a eso porque justo este año se está implantando la directiva y eso les va a obligar a tener sus políticas y a realizar actividades de implicación. Pero mis socios llevan mucho tiempo, ¿no? Los franceses, por ejemplo, de Proxinvest, pues acaban con el tema de Danone, los suizos de Ethos, con Nestlé, que también han conseguido un cambio en la dirección y romper la figura de presidente y consejero delegado, los alemanes de DSW, que es una asociación que aparte de tener clientes importantes como Allianz y otras aseguradoras y gestoras como Deutsche, pues tienen una base retail, ¿no? Y son muy accionistas y vienen a España y vienen con sus propuestas y cuando hay una compañía pues nos piden que intervengamos en la junta por cuenta suya o que hagamos actividades de engagement, sea cartas, conference calls y, bueno, por ejemplo, acaban de sacar un pool para Wirecard, ¿no? El caso famoso, os acordaréis del Dieselgate, ¿no? Con Volkswagen o ahora mismo en Deutsche Telekom acaban de proponer una propuesta agrupando accionistas con más del 3% para proponer una nueva propuesta que van a tener que de hecho Deutsche Telekom ha aceptado, ¿no? Una propuesta, por cierto, que tiene que ver no es la típica propuesta de sostenibilidad, que son las que estamos viendo estos años, yo creo que va a ser el punto principal, ¿no? Como la de AENA, de nuevo, Ferrovial acaba de publicar que lo va a pasar por la Junta, igualmente como se hace con el informe, con el estado de información no financiera que comentaba Eduardo, ¿no? Y la propuesta de Deutsche Telekom va a ser que el tema de las juntas virtuales, que supongo que lo comentaremos más tarde, ¿no? Que se ha aprobado recientemente por un Real Decreto de medidas urgentes aquí en España, que no sirva para parar la intervención y ese activismo de los inversores, sino que permitan poder la máxima flexibilidad para presentar propuestas e incluso
intervenir en las juntas, como si fuera en presencia, ¿no? Que es una de las limitaciones que nos tememos que pueden pasar ahora. Vosotros, Rocío, como accionistas, como en vuestro caso, en el caso concreto de PicTech, ¿cómo gestionáis la asistencia a las juntas y el voto? Bueno, nosotros, por un lado, tenemos a nuestro equipo ESG, que está basado en Ginebra y del cual surge y empieza la política de voto y también la estrategia de engagement, de diálogo activo, que puede ser en función pues, de la capacidad de mejorar las cosas o de la posición que tengamos en esa compañía, por ejemplo, y luego también usamos un proveedor externo de tercero que nos ayuda con todo. Pero la política se genera desde la sede de Ginebra. Vamos a hacer si os parece, un momento de recopilación, porque hemos nombrado varios casos. HSBC, que va a incluir también una alineación ahora de la cartera justo por el activismo. Danone, que se ha producido una división también del presidente y el caso del consejero delegado, pero ya habéis hecho referencia ya al caso un poco de AENA. Y como estamos en medio de una alerta medioambiental y ha sido un caso que hemos vivido aquí, que igual nosotros a veces hablamos porque lo conocemos, pero no todo el mundo que lo conozcamos, si os parece, Raúl nos va a ilustrar sobre exactamente qué pasó y cómo ha sido este caso. Y luego ya podemos hablar de si vendrán otros nuevos. Parece que habéis hablado en temas medioambientales. Así que, Raúl, danos visión, por favor. Bueno, muchas veces parece eso, ¿no? Que son solo una cosa de fuera de España, ¿no? O de a lo mejor, digamos, economías o países más desarrollados. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de AENA, ¿no? Que, bueno, con Chris Hunt, ¿no? Que merece un capítulo especial, el fundador de Health Fund de Children Events, que detrás soporta a una fundación entera. Y el caso que al final es el socio del gobierno de España en una compañía, es el segundo accionista y logró cambiar los estatutos para aprobar un plan medioambiental, el Plan Acción Climática de AENA, que lo que ha logrado es que las cuestiones sobre el cambio climático, a partir de esta junta de este año, bueno, se hable de ellas de forma permanente, aunque sea de modo consultivo, como un punto independiente del día en la Junta de Accionistas. Y parece que esta estrategia en general que lleva Hunt, bueno, parece funciona su activismo. Pues empezó en 2003 gestionando unos 500 millones de dólares y ahora maneja decenas de miles de millones. Y concretamente parece también que le gusta a España incluso los negocios regulados, porque también se ha mencionado por encima el caso de Ferrovial, donde también está realizando un activismo. Y en su momento pasó por Red Eléctrica, por Enagas, por Abertis y por Abengoa, pero que de eso hablaremos un poco más adelante, Cris. Y ahora os pregunto yo a vosotros, ¿cómo vivisteis aquel momento que yo creo que en España nos sorprendió un poco de la irrupción de Hunt y el activismo en AENA? Y si es previsible que no solo en temas medioambientales, estamos viendo, habéis hecho también en temas de salud o en temas de descarbonización de las carteras, que también hay mucho interés y hay preocupación en el mercado, porque en el sector financiero también, que al final es financiador de otros sectores también de pasos. No sé cómo lo veis vosotros, si esperáis que pueda haber más iniciativas de estas. En este caso, puede un inversor individual, las asociaciones de inversores están trabajando en el engagement, que es eso que intentábamos introducir, que se veía menos, pero si veremos estos casos que, y me vais a perdonar, como periodistas nos gustan porque nos hacen escribir historias bonitas y también historias con las que explicar que el mercado no solo es comprar y vender muchas veces acciones, sino hay más. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, Eduardo, Juan, los que queráis aportar en este sentido. Sí, la verdad es que fue algo sorprendente. Yo creo que algo muy interesante. Yo personalmente en nuestra empresa, que tenemos oficinas en varios países, fue muy comentado, ¿no? Este caso español de TCI. En cualquier caso, pues sí, fue sorprendente, pero tampoco, si uno estudia un poco el caso y sabe, tampoco es algo, digamos, muy, muy, muy sorprendente, porque en el caso, por ejemplo, de Chris Hunt y TCI, ellos ya habían sido en el pasado
consejeros dominicales de AENA, y nosotros, por ejemplo, sí se sabía en AENA que eran, digamos, un dominical, era muy, muy combativo y que tenía una agenda climática muy extensa y que no se sentaba en el consejo simplemente a figurar, cosa que ya, por otro lado, yo creo que ningún consejo pasa, que haya consejeros que sean figurantes, pero en su caso sí que era algo que se podía esperar, sorprenderte relativamente. Entonces, en ese sentido es muy importante que las emisoras estén muy, muy pendientes de sus inversores, de que hagan engagement, de que sepan qué están haciendo en otras empresas donde están invertidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues Ferrovial podría haber esperado que algún ruido hiciera TCI en vista de lo que había hecho en AENA, ¿no? Entonces, este tipo de labor de engagement, de estudio, es muy importante, porque muchas veces algunos inversores no es que se fijen en una industria en concreto, en una empresa en concreto y le coja manía, ¿no? Sino que es una tendencia que están llevando, con lo cual es muy interesante y muy conveniente el estudio de los inversores, el estudio de qué tipo de planteamientos están haciendo cada año, porque cada año van nuevos. Entonces, parece que, por ejemplo, en 2020, en 2021, cuestiones ESG y dentro de ESG relacionadas con el medio ambiente y lo que llaman el Say on Climate está siendo introducido por muchos inversores y que cristaliza muchas veces en las juntas de accionistas, con lo cual, pues bueno, sí, una sorpresa, pero relativa si uno estudia el tema. Pero nos sorprenderemos menos. Quiero decir, claro, para nosotros aquí es que escribí una carta pública a nuestra vicepresidenta, entonces eso es también sorprendente. No estamos acostumbrados todavía a ver. No, lo que pasa es que bueno, él también es una personalidad que, bueno, no es una persona, digamos, que pasa desapercibido. Sí, bueno, de todas maneras, estos temas, Cristina, la verdad es que nos gustan a todos, no solamente a los periodistas. Esto nos da bastante marcha a nuestro negocio. Bueno, Chris Hohn ya había avisado a 17 compañías. Al principio de la temporada pasada ya había dado un toque diciendo, cuidadito, que voy. Y fue, ¿no? Y la historia de AENA fue muy divertida con esa carta, ¿no? Porque primero AENA tuvo que retrasar la junta, que me parece que se convocó en marzo y no se celebró hasta octubre, ¿no? Fue una de las últimas. Ellos propusieron, hicieron una propuesta, amenazaron y lo cumplieron, que tenía más del 3%, y dijeron, queremos que presentes un plan de sostenibilidad, que lo que quieren es hacer lo mismo que con los planes de remuneraciones, que se presente el plan y que luego cada año vayas reportando, aunque sea un voto consultivo, cómo lo vas cumpliendo, ¿no? Para darle seguimiento. Y efectivamente, Ferrovial fue una de las compañías que fue avisada y este año, antes de que le dieran el segundo aviso, pues ya ha sacado su plan de sostenibilidad y ahora justamente lo estamos analizando. Lo curioso fue que ellos arrastraron los pies inicialmente en AENA, dijeron que ellos ya tenían un plan de sostenibilidad, que lo iban a presentar, pero que era el suyo, no tal y como lo pedía, y dijeron que no tenían que introducir los 2 puntos que había propuesto el Children's Investment Fund. Y ahí es donde llegó la carta a Teresa Rivera, la que ya conocían antes de que fuera ministra, y dijeron, como una compañía que es del Estado, no va a dar aquí el ejemplo de sostenibilidad, vamos. Así que alguien hizo una llamada a alguien de AENA, ¿no? Luego hablamos de la independencia, ¿no? Y de compañías que tienen participación en el Estado, pero ahí se vio claramente, incluso la convocatoria de la Junta de octubre salía sin esos puntos. Y al final tuvieron que presentarlos como puntos del board y decir que estaban de acuerdo ante la misiva. Se me ha olvidado comentar antes que nosotros, por ejemplo, trabajamos con Share Action, nos han llamado varias veces, yo les conozco de hace 3 o 4 años, llevan participando en las juntas de bancos, en las juntas de las energéticas, llegan allí ellos o representados por alguien y siempre pues les llama la atención sobre los planes de sostenibilidad, sobre sus acciones contra el cambio climático o en el caso de los bancos, pues la financiación de proyectos de fossil fuels, ¿no? De minas de carbón o de combustibles fósiles en general. Y eso ya lo llevan haciendo bastante, ¿no? Y no pensemos que vaya a parar, sino al contrario. Estamos justo hablando de esos titulares que nos gustan mucho informativamente, nos dan mucha vida, nos dan mucho que escribir a los periodistas, nos dan vidilla también, porque puedes acercar un poco, pues el activismo gusta, pero claro, esa labor que es muy pública, hacer una carta, hacer una campaña, que tiene Hohn o Share Action también, hacen campañas y las comunican en redes, es un trabajo muy público que tiene, digamos que mucha explosión, pero
El otro modelo, que es el de las gestoras, el del engagement tranquilo, que no se ve, se ha dado también el ejemplo. Habéis hablado de Ferrovial. Ferrovial de algunas veces le vio, se inspira en el caso de AENA, y me imagino que parte del capital que tenga también le ha ido trasladando que estos pasos los tiene un poquito que ir dando. No sé, Rocío, vosotros que sois de los accionistas tranquilos, que van un poco con la marea, y también, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se interactúa? ¿Cómo interactuáis un poco con las empresas en las que participáis para que se muevan en este tipo de intereses? Bueno, está claro que desde nuestro punto de vista es un proceso, y es un proceso en cierto sentido largo en el tiempo. Generalmente una media de 2 años estamos llevando a cabo diálogo activo con compañías, por ejemplo, y lo que sí que hacemos es ponernos los objetivos de qué es lo que queremos conseguir con ellos, mantenemos el diálogo y es como un ongoing process, ¿no? Estamos haciendo el seguimiento de si vamos avanzando hacia la consecución de los objetivos que nos hemos puesto en primer lugar. Es cierto que si al final de ese diálogo, por ejemplo, no llegamos a las conclusiones deseadas, tenemos la capacidad, pues, de reducir la posición que tenemos en esa compañía o de venderla completamente. Pero también es importante que, al igual que, por ejemplo, nosotros excluimos de forma categórica a ciertos sectores, como puede ser armas controvertidas a nivel grupo desde 2011, sí que es cierto que a veces hacer un engagement, diálogo activo, puede tener más sentido, ¿no? Ayudar a cambiar las cosas en esa empresa antes de excluirla totalmente. Por poneros un ejemplo, en relación a la transición energética, por ejemplo, que ahora está con el tsunami regulatorio que nos viene tan de moda, en este caso fue una empresa europea que estaba en la cartera de uno de nuestros fondos, y otro de nuestros fondos, en este caso temático medioambiental y social de energía renovable, estaba analizando. Entonces, al ver el potencial, se pusieron de acuerdo y comenzaron un diálogo activo con esta empresa, que era muy intensiva en carbono, pero que tenía un plan muy ambicioso, todo esto desde 2019, para esa transformación a energías renovables. Entonces, estos dos equipos de gestión, conjuntamente con nuestro equipo de ASG, analizaron ese plan, vieron si era creíble, si era factible, y comenzaron ese diálogo para ayudarles, ¿no?, a llevarlo a cabo, y también acabó entrando como acción de la cartera del otro fondo, de Clean Energy, por lo que también hay que ver no dónde se empieza, sino dónde podemos acabar, ¿no? El paso de ser una empresa muy intensiva en carbono, como decía, a ser muy dependiente de las energías renovables, que era lo que se quería conseguir a lo largo de los años, lógicamente. Es que esa transformación, una vez se la voto por la Junta, porque te obligan por tus compromisos también públicos, y las transformaciones de negocio pues son el resultado de trabajo. Yo no sé si también creéis que el caso de Abengoa, la transformación o la historia que estamos viendo de Abengoa, que también ha tenido la mano del accionista, en este caso también de los minoristas en España, en algunos casos han aparecido para intentar ser activos en historias muy determinadas. En esta han tenido un papel. Yo no sé si os lanzaba un poco la pregunta, ¿no? Si al principio, en la introducción, si esto lo podemos llamar activismo ESG. Yo creo que Raúl tiene una opinión ya sobre ello, pero luego ya os preguntaremos por la vuestra. Sí, bueno, hablábamos de titulares. Yo creo que en España, con total seguridad, pocas compañías han generado más titulares, más allá de aquellas que pudiesen estar implicadas en la lucha contra el coronavirus, que lo que ha hecho Abengoa en el último año, ¿no? Y el caso que, bueno, que lo que ha ocurrido en Abengoa quizá no se pueda llamar activismo ESG, pero sí que toca directamente a la G, ¿no?, que es el pilar más antiguo de esta fórmula. Y el caso es que los accionistas minoritarios de esta compañía, que al final tiene más de 80 años de historia, se agruparon, crearon una plataforma y realizaron un hito histórico para una cotizada española, como es cesar a un consejo de administración y colocar a sus candidatos. No estaban de acuerdo con la gobernanza de aquel momento de Gonzalo Urquijo y de plan de reestructuración para la compañía, y lo desalojaron del poder. Y bueno, más allá de los problemas que sigue acarreando la compañía, que sigue al borde de la quiebra, pide un rescate a la SEPI, ha anunciado que un fondo será su nuevo accionista, etcétera, etcétera. Bueno, la gesta, si nos quedamos únicamente con la gesta que han hecho estos accionistas minoritarios, que están agrupados ahora en una sindicatura, bueno, creo que deja varios puntos para la reflexión o varias cuestiones a tratar, y es que, bueno, que los accionistas
tienen capacidad de sobra actualmente a través de Internet, de las redes sociales, de los foros, para agruparse, echar a un consejo de administración y nombrar a otro. Y bueno, entonces a lo mejor habría que preguntarse en casos tan polémicos como este, si desde los consejos de administración quizás a lo mejor ignorar, la palabra ignorar es muy fuerte, ¿no? Pero si les ignoran, si se debería hacer más caso a los minoritarios y en base a esto, bueno, si las compañías deben implementar fórmulas de una participación completamente directa de lo que al final es su gran masa accionarial, ¿no? Hacerlas intervenir de algún modo en las decisiones del Consejo. No sé cómo ven nuestros invitados este tipo de cuestiones, quizás a lo mejor un poco espinosas, no sé. Pues os ha lanzado Raúl la pregunta. Yo ya solo pido a ver si algunos animáis a responder. ¿Están realmente cada vez más preocupados Sí, claro, las empresas por también los minoristas? En este sentido, Eduardo, quizás tú que trabajas más con ellos lo puedes notar más. Sí, es así. Es decir, de hecho, cada vez más se llevan incluso campañas específicas no solo para identificar y hacer engagement con inversores institucionales, como Big Tech en este caso, que tenemos aquí, sino también con accionistas retail, con minoritarios, es decir, con personas anónimas que tienen, pues bueno, paquetes de acción. Entonces, muchas veces incluso proactivamente hay empresas que tienen clubes del accionista y hacen eventos dirigidos hacia ellos para, bueno, tenerles contentos, saber qué inquietudes hay, sino que también incluso de cara a Junta hacen campañas específicamente para ellos, para involucrarles en el voto, etc. No obstante, por supuesto, este caso de Abengoa es especial, ¿no? Porque la empresa ya lleva muchos años en una situación complicada, en donde hay veces que ya ha salido muchos consejos de administración, ¿no? Y muchos consejeros delegados han sido sustituidos. Se han convertido los acreedores en dueños de la empresa en alguna vez e incluso hay es de esperar en un caso así, que por otro lado es bastante complejo, ¿no? Y complicado, pero bueno, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Pescanova, ¿no? Antiguamente, que no es exactamente el mismo, pero es parecido, ¿no? En el que también hubo un problema muy serio y muchos minoritarios organizaron acciones para ver qué podían hacer y ver cómo su participación en Nueva Pescanova no se diluía hasta un límite, pues, que no tuviera sentido. Entonces, obviamente, en situaciones tan acuciantes como esta es normal que se unan, pero igualmente el ver un poco, el no ser miope, el intentar ver más allá, el intentar anticipar es algo que las empresas deben hacer y no deben por ello hacer de menos a los institucionales, ¿no? Sobre todo cuando tienes un free float elevado. A los institucionales no, perdón. Por supuesto a los institucionales, pero también a los minoristas. Juan, vosotros como proxy, cuando pasa un hecho así, hay una actividad de minoristas, entiendo que no se puede tener una misma actitud en todos los casos, ¿no? Se analizan, pero ¿cómo lo valora, o sea, lo trabajáis vosotros? Nosotros realmente trabajamos más con los institucionales, la verdad, es raro. Yo creo que el caso de, efectivamente, como dice Eduardo, el caso de Abengoa es un caso especial, ¿no? Y ya entras en un nivel donde estás reestructurando la deuda y, hombre, el problema de gobierno siempre está ahí, pero yo creo que es un problema financiero, económico, y es una compañía donde ya los institucionales se han ido, ¿no? Tenemos otro caso también parecido, el Grupo Prisa, donde ahí sí que están los institucionales, y el caso de Joseph Ugorlian, ¿no? Que se ha convertido en presidente, o el caso de OHL, que ha convocado una junta extraordinaria para aprobar una completa reestructuración de toda la deuda, ¿no? Eso yo creo que ya está en otras ligas, pero sí es verdad que el poder de los minoristas es importante y hay que tenerlo en cuenta. Si bien muchas compañías los tratan según si pueden ser potenciales clientes o actuales clientes, ¿no? Porque los bancos o una Telefónica o compañías que tienen una base retail de clientes muy importantes también son accionistas y les cuidan desde esa doble perspectiva, ¿no? Pero la primera directiva, la Shareholders' Right Directive, se lanzó precisamente por eso, ¿no? Por un lado, para dar más transparencia a las compañías, pero por otro lado, para habilitar la participación de los minoristas, ¿no? Y habilitó pues, los clubes de accionistas, habilitó el pool de accionistas, el foro electrónico, pero la verdad es que no ha tenido mucho éxito, porque la participación de los accionistas minoristas, a pesar de los esfuerzos que hacen las compañías, sigue siendo testimonial y no tiene mucha importancia
salvo, como digo, en estos casos donde ya solamente quedan minoristas y ellos mismos acaban tomando el poder. Con respecto a lo que decía antes, Rocío, es verdad que muchas veces siempre tienes la opción de salir y de vender, ¿no? Y a veces es la mejor actitud, como tradicionalmente, que decían que los inversores votaban con los pies. Cuando no les gustaba el gobierno de una compañía, salían corriendo y no se implicaban. Ahora, efectivamente, pues hay mucho más diálogo, aparte de que hay muchas gestoras, como bien sabéis, porque tienen inversión pasiva, están indexadas, invierten en ETFs y no se pueden ir, no pueden correr. Entonces no tienen más remedio que implicarse para intentar enderezar las cosas y entrar en ese diálogo constante. Porque al final los que tienen la base son los inversores institucionales, ¿no? Y la segunda directiva, la del 2017, lo que hace es eso, es decir, la mejor manera de proteger a los minoritarios es que aquellos institucionales que tienen un porcentaje que de verdad pueden influir, que de verdad pueden presentar propuestas y cambiar el rumbo de las compañías, ¿no? Como el caso de Chris Hohn que mencionábamos, o otros casos que todos sabemos de compañías que tienen más de un 3, más de un 5% y podían presentar propuestas para cambiar y no lo hacen, pues la directiva se hizo para eso, para involucrarles, para implicarles y para que tomaran acción, ¿no? Pero bueno, para terminar con Abengoa, aunque ahora mismo no sea solo un problema de ESG, en mi opinión, es verdad que Abengoa, hace muchos años, cuando yo trabajaba con la parte de los emisores, era, si no la más, una de las compañías menos transparentes que existían en cuanto a su gobierno corporativo. Yo recuerdo que hacían todas las juntas el último domingo de junio en Sevilla a las 3 de la tarde para que no fuera nadie y no tenían ningún interés ni en conocer a los accionistas ni en hacer ninguna relación. Y eso es muchas veces el peligro de las compañías que tienen un accionista mayoritario, por muy bien que parezca que lo hace, cuando te vas a dar cuenta, no es solo todo lo que reluce. A ver, que Raúl estaba Sí. loco por... No, por- bueno, no. estaba- No, me hace gracia este último ejemplo que se ha puesto de Literal. opacidad en las juntas. A las dos últimas que hubo el pasado curso no se pudo acceder a ellas, no se pudieron seguir. La prensa, por el lado de la prensa, nos tuvimos que ir enterando de lo que nos filtraban desde dentro. Entonces, bueno, parece que lo que comentas ha continuado en el tiempo. No, quería habéis hecho una reflexión que no sé si podríamos ampliarla un poquito, que entonces parece que el accionista minoritario, que el pequeño inversor, no actúa hasta que la situación es límite, es decir, no se aprovecha de aquellas compañías que sí que le dejan participar, no se aprovecha de ello, no quiere acceder, es más pasivo y hasta que no llegan momentos complejos como el de Abengoa o como otros que se han mencionado, no se decide a tomar una posición más activa en las cuestiones. ¿Habéis detectáis esa situación? Sí, vamos, no sé, Eduardo, de lo que yo conozco, la participación de los minoristas, aparte, cada vez tienen menos, ¿no? No llega a un 15-20% o yo creo que menos. Últimamente han desaparecido de la bolsa y cada vez tienen menos porcentaje. Y luego, la posibilidad de participación, a pesar de los medios electrónicos, es escasa. La mayoría de los accionistas tiran la tarjeta y no votan. Y yo no creo que llegue ni al 30% de ese 15% la participación de los minoristas en las juntas, en el voto real. Otra cosa, por supuesto, son los institucionales, que votan en porcentajes muchísimo mayores, sobre todo los extranjeros, ¿no? Sí, de todas formas también yo creo que hay un elemento aquí interesante, que es que hay una cierta correlación. Es decir, yo creo que de media, hablo en media, las empresas que sí que son diligentes con sus minoristas, que tienen clubes de accionistas, que son proactivas, también suelen ser empresas que tienen una buena práctica ASG. Entonces, muchas veces es, digamos, como un indicador, ¿no? También pasa, ¿no? Que si, precisamente, pues como ha puesto el ejemplo Juan antes, pues precisamente este era el ejemplo de opacidad de Abengoa en el pasado, y que parece que sigue siendo así, pues curiosamente se corresponde con a lo mejor una gestión pues buena, controvertida de la empresa. Sin embargo, las otras empresas que sí tienen clubes de accionista, que sí que se involucran con ellos, que sí que son proactivos, normalmente también eso va acompañado por una sintonía con las prácticas ASG. Entonces también ves que en esas hay menos incidencia de activismo de los minoritarios, ¿no? Pero también por esta correlación. Yo voy aquí, ahora voy a tomar la palabra de Juan y que antes le ha dado el paso a Rocío, se nos ha quedado ahí,
20% del capital no es mucho, pero si votara todo en contra de algo, los minoristas fueran realmente intensos, un 15, un 10%, tumban. Algo podía mover. Juan, has cogido el punto que había hablado Rocío antes sobre la política de poder desinvertir en el caso de malas prácticas o no alcanzar los objetivos que quiere, ¿no? Estamos viendo la industria de la inversión que se está metiendo en un momento también de compromiso de descarbonización de carteras. Eso evidentemente afecta a tu cartera, luego a tus posiciones, y también te hace tener un diálogo más directo. Se habla mucho otra vez, hablamos de titulares, me vais a perdonar, pero bueno, la carta de BlackRock amenazando también con desinvertir. Estamos en este momento y estamos en un momento de cambio de regulación, que es uno de mis temas favoritos. La regulación es un tema apasionante, pero mueve mucho. Y para la industria de la inversión, Rocío, me dirás que no, estamos viviendo ahora un cambio, acabamos de verlo, la entrada en vigor del reglamento de divulgación, que de alguna forma también se espera que fuerce a reforzar también en temas de sostenibilidad, por donde tú te ubicas, el papel retardado del accionista minorista, que al final, bueno, dependiendo, ¿no? Los fondos de inversión tienen distintos tipos de inversores también, unos parte también, pues son pequeños accionistas o accionistas con más poder económico, no tan pequeños, pero que también están, y que va a haber, ¿no? Hemos estado mucho de la labor, de la responsabilidad para los propietarios finales realmente de los fondos en este tipo de actividades. Y esto sí que le voy a preguntar a Rocío, porque ella un poco nos ha planteado cómo lo está haciendo PIC, que también hasta ahora, y ahora digamos, en este nuevo contexto, con la nueva regulación y toda la que nos viene por delante, que si queréis luego ya podemos avanzar un poco con ella, ¿qué implicaciones también te está teniendo en la gestión? O si ya vosotros en este sentido los teníais avanzado, y os pregunto por la industria, un poco también por nuestro país, ¿no? Si decías que los institucionales españoles no estaban siendo tan activos, si esperamos una mayor actividad también, que se unan a la ola, un poco que estamos viendo en otros países. Rocío, que he empezado por ti, pues sí. Por favor. No, desde luego el tsunami regulatorio que nos viene desde que ha entrado en vigor ahora el 10 de marzo, el famoso reglamento de la SFDR. Desde luego el objetivo, como decías, es una mayor transparencia al cliente final, sea quien sea ese cliente, ¿no? Por nuestra parte, pues es el hecho de clasificar nuestros fondos, de ser más transparentes con lo que hacíamos y de cumplir con esa regulación, pues por ejemplo poner esa información en nuestra website, en todos los materiales de marketing, actualizar el folleto, etcétera, etcétera, ¿no? Con el objetivo de que el cliente final siempre tenga toda la información en su mano. Es cierto que nosotros ya teníamos en cuenta los riesgos sostenibles en todas nuestras estrategias. En algunos, a pesar de eso, puedes invertir en una compañía con peor rating, por decirlo así, y en otra no, si ya es una estrategia sostenible, pues llevas teniendo unas exclusiones adicionales o los que tienen un impacto positivo, ¿no? Pero sí que es cierto que ya lo estábamos teniendo en cuenta en todos nuestros fondos. Y hay que tener en cuenta también que esto no es algo estático, es algo que va a ir evolucionando, es decir, hemos tenido el punto del 10 de marzo, pero también pues, estamos estudiando nuestras estrategias si coinciden bien en el artículo 6, si sería mejor en un futuro pasarlas al artículo 8 porque tiene más sentido, por lo que bueno, esto es un ongoing process también, como decíamos antes, y en ese sentido, pues ojalá que sí que lleve a una transparencia en la industria, que evite el greenwashing, ¿no? y que el cliente final se vea beneficiado, que es de lo que se trata. Sí, porque pasar del 6 al 8 en volumen de patrimonio puede ser mucho, y en las implicaciones que puede tener tanto en la actividad de las juntas como, Juan, para vosotros como clientes institucionales que tienen que empezar a justificar más cómo están votando, cuál es su política de voto. No sé si esperáis un crecimiento muy importante por esta parte, y aquí os hablo un poco más del mercado español, tanto desde la visión de las empresas que entienden que el propio capital va a ser más exigente a futuro, como Juan, desde la materia del asesoramiento que vosotros dais en temas de voto, a la parte más institucional.
Sí, nosotros justo estamos trabajando ahora con varias gestoras y aseguradoras para ver, bueno, sobre todo para cumplir la normativa. Ha tenido que venir la normativa, aunque es todavía de códigos, ¿no? Es de soft law, para que se le dé otra vuelta por parte de los inversores cuya participación activa responsable hasta ahora ha sido testimonial, pero lo van a hacer, ¿no? Las grandes ya han empezado a ponerlo porque al final, claro, tienen que competir con las extranjeras, con las Pictet, Mundis, Allianz, que ya llevan muchos años con esta actitud responsable en el DNA. Yo lo conozco por ellos y también por mis socios, ¿no? Con los que llevan trabajando pues 20 años tranquilamente y no tiene nada que ver los equipos que se dedican a todo esto, las políticas y las actuaciones activas. Entonces, de alguna manera hay que captar esa nueva demanda más sostenible, ¿no? Es muy importante la labor de los fondos porque la participación de las familias o de los inversores directamente en bolsa es pequeña, pero a través de fondos es mucho mayor. Entonces, la gestora tiene esa responsabilidad de ofrecer productos que sean claros y transparentes para que el inversor minorista que quiera invertir más sostenible pueda hacerlo con transparencia. Y sí, pero bueno, vale. La verdad es que no todavía las actividades de engagement no son, las gestoras no van a las juntas y levantan la mano y participan y cuestionan las cosas, pero esa actitud tiene que cambiar y para eso se ha hecho la directiva. Ya se ha traspuesto para los fondos de pensiones, para las aseguradoras, pero de nuevo, como decíamos, la labor de las gestoras es muy importante porque ellas son las que concentran todo ese poder, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, donde esto ya lleva mucho tiempo, se está dando la vuelta y las autoridades están poniendo el dedo señalando al inversor, porque el inversor es el que tiene que tomar la decisión. Y no tanto el retail, porque para eso está el folleto del fondo que le dice y tiene varias opciones donde invertir, sino compañías de seguros, fondos de pensiones que al final delegan demasiado, con lo cual la gestora se encuentra con un poder muy grande de actuación y de voto y muchas veces sin instrucciones concretas. Esperemos verlo crecer en el futuro en España. Yo estoy seguro de que los inversores españoles estarán a la altura y cumplirán con sus obligaciones como todos los demás. Eduardo, ¿están esperando las empresas cotizadas más actividades de casa? Porque claro, también el que más te puede tal es el que tienes a veces mucho más cerca. ¿Se están preparando? Sí. Bueno, yo la verdad es que coincido bastante con lo que han dicho tanto Rocío como Juan y sobre todo, o al menos la parte que ha dicho Juan respecto a los inversores españoles, ¿no? Es decir, seguro que hay explicaciones para esto, no sé si muchas veces es el tamaño de las gestoras, que no es tan grande como otras gestoras que hay en otros países. Yo personalmente también creo que hay cierto problema de diversidad de perfiles también a lo mejor aquí me tiro un poco a la piscina, ¿no? Pero muchas veces cuando esto que es nuevo en España, que es el ASG, muchas veces también requiere generaciones nuevas y perfiles nuevos, ¿no? El que haya equipos multidisciplinares que también tengan otras sensibilidades y otras visiones. Entonces, no sé si también pueden ir por ahí los tiros, pero efectivamente lo que pasa es que ha tenido que venir el regulador a meter una ley para, digamos, como que hacer que, de alguna manera, aunque sea a la fuerza, las gestoras españolas empiecen a involucrarse más a la hora de invertir usando criterios ASG, a la hora de participar en el gobierno corporativo, porque no lo estaban haciendo tanto, incluso pues había incluso cierto, no todos, por supuesto, pero podía haber hasta cierto desprecio de esta realidad por algunos gestores, inversores institucionales españoles, ¿no? Cuando verdaderamente de aquí lo que se trata es que precisamente, independientemente de que creas en ello o no, lo que se piensa es que el ser responsable respecto a tus labores fiduciarias en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo mejora la inversión precisamente, ¿no? Porque evita que haya un shock ASG, evita que haya un escándalo como el que hemos relatado antes, evita que haya, pues no sé, casos muy famosos, ¿no? Como pudo ser el de Volkswagen en 2015, que lo que hicieron fue que por una mala administración, una mala gestión, un descuido de factores ambientales, sociales, etcétera, cristalizara un escándalo que lo que hace es que el precio de la acción baje. Entonces, es que no es un tema tanto ético, sino como casi hasta de cuidar bien de tu inversión. Entonces, esperemos que gracias a estos cambios normativos puedan un poco
digamos, como que ponerse a la par de sus peers, de sus gestoras europeas, ¿no? Y seguro que hay un montón de problemas y que hay muchas que les es complicado, pero bueno, sí que tienen que estar dar un paso adelante, que yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los emisores españoles sí que han dado. Es decir, muchas veces precisamente por la presión que les viene de inversores extranjeros, como puede ser Pictet, la media del emisor español está bastante, hablando coloquialmente, bastante puesto en temas ASG y bastante más puesto que las gestoras españolas. Rocío, por alusiones, que estáis siendo impulsores de también el avance de la industria española. No sé si este año ya hemos empezado a hablar mucho del engagement, pero stewardship, que es la otra palabra, pronosticamos que es otro de los siguientes pasos en los que otra palabra anglosajona, a ver si conseguimos traducirla porque la servidumbre, ¿no? El deber fiduciario, nos vais a perdonar, pero eso en un titular. A ver cómo nosotros se lo explicamos exactamente qué es. No sé si es un tema crucial. Bueno, acaba de poner, no somos nosotros, acaba de poner Eduardo de ejemplo de un modelo un poco a seguir, si es clave para vosotros y si es un movimiento también de arrastre que vamos a ir viendo en la industria a lo largo de, bueno, tenemos MiFID, que también la reforma de la MiFID, hablamos de temas regulatorios y de cómo impulsa los reguladores este sentido. Probablemente si el calendario se cumple el año que viene, ¿no? Debería entrar en rigor el cambio en el test de idoneidad, que te tiene que dar más, bueno, que habrá que elegir si te interesa la inversión responsable o no, y si eso evidentemente tendrá que ser un revulsivo. En ese sentido, en eso que vosotros ya, como dice Eduardo, ibais un poco por delante y hay quienes se fijan un poco lo que estáis haciendo. No, desde luego el stewardship, que es verdad que es muy difícil de traducir, no sé si es custodia o cómo lo traducimos, pero nosotros sí que lo vemos como gestora como a 360 grados, es decir, toca todo. Por una parte, nosotros tenemos una fundación a nivel grupo que lleva la pata de filantropía y por otra parte siempre intentamos en las inversiones de nuestros clientes mejorar las cosas, ¿no? Cómo podemos mejorar a la hora, por ejemplo, de diálogo activo. Por poneros un ejemplo un poco diferente, a la hora de hacer diálogo con gobiernos, que siempre es un poco distinto y hablando de emisores que comentabais antes, mis compañeros, nosotros desde hace un par de años tenemos un partnership, una alianza con una fundación internacional que se llama Empower y lo que tiene es gente sobre el terreno en países emergentes, todo esto a través de un fondo nuestro de deuda emergente sostenible, donde somos capaces, en vez de hacer el típico viaje de avión, hotel, hablamos con el gobierno y vuelta a casa, de implicarnos más, de tener un impacto social, de ver cuáles son los problemas que tienen estas regiones sobre el terreno y que tiene un doble sentido, ¿no? Por una parte, somos capaces, cuando luego nos reunimos con el gobierno, de poner sobre la mesa un problema que a lo mejor o ellos no eran conscientes o que no se había tratado. Ahí nuestro objetivo no es que tengan una solución el día 1, sino que estén dispuestos a hablar del tema y a ponerlo encima de la mesa y a comenzar un diálogo. Y por otra parte nos permite ayudar a estas ONGs, a esta fundación, que en concreto está volcado en los jóvenes, en sacarles de las calles, en darles una educación, en darles un trabajo. Es decir, por nuestra parte a nivel Pictet, en devolver a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay mejora, como decís, tanto en stewardship como en diálogo activo y en eso trabajamos día a día. Me está muy preocupando pensar en cómo puede ser una junta de bonistas de los estados en los próximos años con estas labores y eso sí que podría ser un activismo muy interesante. Os voy a pedir ya una última cosa y porque la verdad es que podríamos estar hablando horas, pero ya sabemos que siempre pues el tiempo un poco es finito. Tenemos que dejar de disfrutar de este momento de diálogo para volver a las otras muchas tareas que tenemos todos los días. Un pronóstico, ¿cuál puede ser? O a nivel empresa, un poco a nivel de voto y también gestora, el reto un poco en el activismo para el próximo, bueno, venga, vamos a poner 24 meses porque 12 siempre es muy poco, temas sociales, temas medioambientales, lo que estábamos hablando, más política de stewardship,
¿cómo veis que la industria se puede mover alrededor del activismo en los próximos 2 años, ¿no? Porque un año quizás en esto no siempre es quizás poco tiempo. No sé. Y además este año con las virtuales, a ver qué pasa. Porque si se van a celebrar 100% virtuales, eso va a limitar la intervención. O sea que haces muy bien en ponerlo en perspectiva un par de años, que es cuando se dará de verdad, y cuando se apruebe la directiva también y los españoles pues tengan esa obligación, y eso ya a las alturas que estamos no lo vamos a ver en esta junta, o sea que seguramente lo veremos en las siguientes. Bueno, si quieres, como he interrumpido, perdona, empiezo yo y además Adelante. enlazo con una pregunta que ha quedado ahí, que qué significa stewardship, porque precisamente yo doy un curso en el CEU sobre gobierno corporativo y ahora acabo de preparar otro para el Instituto Español de Estudios Financieros sobre finanzas sostenibles, y hay un slide de stewardship, ¿no? En concreto. Entonces, la definición de stewardship, bueno, tiene varias, ¿no? Como la de engagement también, porque engagement puede ser de accionistas, pero también es un compromiso de boda, o sea que, o puede ser un contrato, pero bueno, stewardship puede ser... En este contexto, no estábamos hablando de las bodas que todavía no hemos podido celebrar por el COVID. Los conceptos de stewardship se asocian a administración, responsabilidad o vigilancia, que yo creo que es un poco el más acertado, ¿no? Aunque no hay un término realmente, igual que engagement, pues implicación no sé yo muy bien si es el mejor, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Te voy a decir cómo lo define el Financial Review Council, ¿no? Lo que es stewardship, ¿no? Dice, en español, responsabilidad de los inversores consistentes en votar, vigilar y relacionarse con las compañías en materia de estrategia, riesgos, resultados, estructuras de capital y gobierno corporativo, incluyendo remuneración, ¿no? O sea, entra en un titular, ¿verdad, Raúl? Eso no se entra en un titular de no 5 entra, líneas. No entra, hay que buscarle otra fórmula porque no podemos explicar, no tenemos espacio físico para... Bueno, es para acostar. La puedes cortar por la mitad, luego os paso lo que... Claro, hasta dónde sería lo más de, importante y eso es lo que podemos publicar. Del que vela en el gobierno corporativo en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, y esto viene a colación también de que la iniciativa del stewardship, ¿no? De ese engagement de los inversores internacionales, pues viene porque en los distintos países ha habido códigos, ¿no? Como el Stewardship Code de Reino Unido, o los que tenemos pues en Suiza, en Alemania, en Holanda, en Francia, de más o menos obligado cumplimiento. Aquí no hay ni se le espera ningún código, no hay iniciativas, aunque sí que hay una buena noticia, y esta seguro que la habéis recogido en algún titular. Ayer el nuevo presidente de la CNMV, en su plan de acción, volvió a meter el tema de un código para inversores, que había estado 2 años antes, con la transposición de la directiva, hacer un código de responsabilidad. Y lo que se había sacado del plan de acción fue una de las acciones que cayeron con motivo de la pandemia, se fijó como no prioritario, pero Rodrigo Buenaventura lo ha vuelto a sacar a la palestra y se va a discutir la posibilidad de hacer un código, que yo creo que sería una buena cosa y marcaría la pauta para que los inversores españoles participen como lo hacen sus pares europeos, ¿no? Y ese es mi pronóstico, que espero que si no es este año, para el año que viene veamos una creciente actividad, veamos ese código y veamos buenas prácticas por parte de los inversores en lugar de buscar la manera de seguir arrastrando los pies y no participando activamente cumpliendo esa obligación fiduciaria. Perdonadme la cuña, pero si el lector no sabe exactamente, lo puede leer en Social Investor, que hemos tratado exactamente la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Rocío, tu pronóstico para los 24 próximos meses. Hombre, yo lo que sí que puedo decir como gestora es que sí que estamos notando una demanda de parte de nuestros clientes, por parte de nuestros clientes españoles institucionales en cuanto a nuestras actividades de engagement, cosa que en España hace unos años pues no nos preguntaban tanto. O sea que entiendo que eso es un muy buen trabajo por parte tanto de Eduardo como Juan, que van trasladando y que bueno, con el objetivo de que claramente avance la industria tanto en Europa como en España. Eduardo, tu turno, tu pronóstico. Bueno, varias cosas. Yo creo que el activismo sí que es algo que, bueno, ya lo estamos viendo y que va a ir a más. Lo que pasa es que sí que le queda hay ciertos claves ahí que tienen que tocar. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de ver si son capaces de unir esfuerzos, pero casi a través de algún formato, ¿no? Sobre todo de ver hasta dónde la tecnología hoy en día les va a permitir que minoritarios se puedan añadir a una iniciativa como la que, por ejemplo, en HSBC, que mencionamos antes, ha promovido Share Action,
y cómo se pueden mover este tipo de cosas para crear una masa crítica para atacar un tema. Ese es, por ejemplo, una de las claves en el futuro del activismo para ver si efectivamente empieza a ser más frecuente. En cuanto a la temática, yo creo que las cuestiones como ya hemos visto, las cuestiones relacionadas con el clima principalmente van a ser las que más van a empezar a ganar en preponderancia, y también en el caso español yo creo que va a ser muy importante si por fin se da un paso en cuanto a hacer un voto más crítico, sobre todo con el punto del orden del día que trata sobre los estados de información no financiera, porque hasta la fecha sigue siendo un poco testimonial, ¿no? Sigue siendo, se aprueba un poco con la opinión del auditor, se sigue un poco ese caso, pero no hay digamos, una crítica que vaya más allá, ¿no? Igual que, por ejemplo, si lo hay con el informe de remuneraciones, que sí que hay una crítica ya más elaborada y más de buscar los puntos débiles, pues por aquí obviamente todavía es pronto y falta, pero yo creo que también va a ser una de las cosas que en el futuro van a empezar a desarrollarse cada vez con un ojo más crítico. Oye, Raúl, tu pronóstico también. Mi pronóstico también. Tu pronóstico. ¿Cómo puedo lanzar el pronóstico después de los que se acaban de lanzar? El pronóstico de que vamos a escribir mucho de esto los próximos 24 meses. Yo creo que sí. Espero que sí. Vamos a escribir sobre ello y Social Investor estará para contárnoslo. Ahí estaremos, y también Finanzas y contigo, con nosotros. Y yo ya con esta cierre final, esta conclusión, solo daros las gracias a los tres por estar con nosotros, y espero que hayáis pasado un rato agradable, que os haya dejado con el suficiente buen sabor de boca para volver a vernos en otra ocasión. Gracias, Rocío, por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Juan, a ti también muchísimas gracias por este rato. Un placer, he aprendido mucho. Gracias a vosotros. Y Raúl, que me están haciendo desde allí ciertos gestos que ya el secuestro que... Vuelvo. Que dura demasiado, que te leemos en Finanzas e Inversión. Muchas gracias, Cristina, por invitarme, y gracias a todos en general, por supuesto, a los participantes. Y a usted, que ha llegado hasta aquí con nosotros, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero en la próxima edición de Social Money. Ya estamos viendo cuál será nuestra nueva edición. Y feliz día o madrugada. Hasta pronto.